Como sabes, estamos iniciando una serie nueva. Hoy vamos a continuar con la parte 2 de una serie que de verdad a mí me encanta ponerme bien nerd, de estar ahí como que estudiando las cosas y eso. Yo les digo, hay personas que de repente dicen qué tedioso estar leyendo la palabra. Mira, yo soy así como de los tiempos, qué sé yo, de los monasterios de los monjes. Yo me meto en mi cuarto allá, oscuro, prendo una vela, hay un cuervo aquí en la esquina y comienzo ahí a leer y a leer y a leer y a meditar en la palabra, y de repente Jamie me toca la puerta y me dice: ¿cuándo vas a salir de allí? Es como si te hubieras metido en el baño. Y no, mi amor, estoy aquí estudiando la palabra. Pero sí, de verdad que lo disfruto muchísimo, y esta es una serie que creo que en el futuro vamos a seguir revisándola, porque es una serie que hemos titulado Letras Rojas. ¿Por qué? Porque son las letras, son las palabras que dijo Jesús. En los evangelios, si tienes una versión de la Biblia como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, te percatarás de que en los evangelios hay algunas palabras que están escritas en rojo, y eso no es adrede. Esas son palabras que dijo Jesús y están resaltadas de esa manera para que las atesoremos y las apreciemos. Y nos vamos a tomar el resto de las semanas para seguir revisando algunas de las palabras que dijo Jesús. Y para comenzar, quiero darte un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, iniciando esta serie de Letras Rojas. La semana pasada vimos sobre tomarnos las cosas en serio, iniciar 2026 en serio. Y lo vimos a través de las letras rojas de las palabras de Jesús, que nos estuvieron relatando una historia impresionante que nos animó a eso mismo, a tomarnos las cosas en serio este año. Y si ves, iniciamos este año con un ayuno congregacional. ¿A cuántos les encantó ese tiempo de ayuno? Yo no te puedo describir las cosas que Dios hizo durante ese tiempo de ayuno, y no quiero spoilear, van a venir muchas cosas buenas este año, pero nada más les digo de que sí fue fabuloso. Y es hermoso poder tener ese stop en el año y poder revisar y tomar la decisión de hacer las cosas en serio, de hacer las cosas de modo diferente. Pero ya saben por dónde voy, ¿no? Hay algunas cosas que a veces no cambian, ¿verdad? Que parecieran que no cambian. Y aquí te tengo una lista de un par que te las quiero comentar, y si algún parecido brota por ahí es mera coincidencia, pero yo las llamo como cariño nuestras panameñadas. Y me dirás: pastor, pero yo soy extranjero. Mira, si ya tienes ya más de 2 meses en Panamá, ya eres panameño. Ya se te pegaron todos los quesopá, los ponte pa' lo tuyo. Bueno, si vienen para acá, para Lighthouse, ese se te va a pegar. Pero bueno, los típicos de que te mandan un mensajito de texto y te preguntan: ¿por dónde vas? Y que tú respondes: llego en 5. Y no es verdad. O: oye, ¿me puedes hacer un favorcito para hoy? Y tú le respondes: ahorita. ¿Ahorita qué significa? Ahorita es ese periodo de tiempo entre el ya y el infinito. O sea, no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. Nuevamente otra mentirita que pegamos, ¿no? O cuando antes, esa también es clásica, ya voy. Pero también, si de repente están haciendo planes para algo y te preguntan: oye, nos vamos a ver este fin de semana. Y tú respondes que yo te aviso. ¿Y ese yo te aviso qué significa? No voy. Pero es esa pequeña mentirita que soltamos, ¿verdad? Solemos decir cosas a veces que sabemos que no son verdad, pero que son lo suficientemente buenas como para calmar nuestra conciencia interior y hacernos sentir bien, ¿verdad? Eso yo lo llamaría de esta manera, y si quieres anota esta frase, porque a veces preferimos una mentira agradable
que una verdad incómoda. Muchas veces preferimos una mentira agradable que una verdad incómoda. Y exactamente de eso vamos a estar hablando esta mañana y lo que Dios hablará a nuestro corazón. Hoy, si quisieras colocarle un subtítulo a lo que estamos por compartir hoy, le pondría las mentiras que nos contamos. Las mentiras que nos contamos. Ahora, quiero darte un poquito de contexto antes de que entremos, porque hoy vamos a ver una ocasión la cual queda registrada en las letras rojas, en las palabras que dijo Jesús, en la que confronta el pensamiento de la época y nos hace ver las mentiras que a veces nos creemos. No tienen idea de lo que he orado, porque yo dije, Señor, por favor, manto de gracia, porque lo de hoy está bueno. Así que, pero de todas maneras, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo que nos permites compartir juntos aquí en tu casa y por la palabra que estás a punto de soltar en nuestros corazones. Que sea una palabra que no solamente quede en nuestras mentes, sino que también transforme nuestro espíritu. Conéctanos con tu voluntad para este 2026. Abre nuestro entendimiento a lo que estás a punto de decirnos y anima al corazón humano a seguir creyendo y seguir avanzando en tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Voy a rápidamente leerte esta historia y si nos quieres acompañar en tu Biblia, puedes ir a Juan capítulo 8 y comenzamos desde el verso 28. Si la tienes en digital, abras ahí tu aplicación de YouVersion y ahí sí puedo decir de que son nuestros partners, son nuestros amigos los de YouVersion. No es como cuando a veces digo es que otras marcas y que La Doña y eso, y le digo que no, eso no está patrocinado aquí, pero YouVersion sí son nuestros amigos. No que La Doña no le tengamos cariño. Ya me estoy enredando, ya, ¿están viendo? Dios mío, oren por su pastor, el déficit de atención ahí está potente a veces. Bueno, Juan 8, capítulo 28 dice así: entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermoso hasta aquí, ¿verdad? Seguimos a el resto de los versículos. Dice así: le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Llegarán a ser libres. Jesús le respondió: de cierto les digo. Y estuviste con nosotros la semana pasada, sabes que esto se traduce como amén. Jesús dice amén, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Esta serie que hemos titulado Letras Rojas, una palabra clave que hemos estado revisando una vez más y ha sido como ese hilo conductor que nos ha jalado a examinar estas interacciones que ha tenido Jesús. Es la palabra amén. Vimos la semana pasada de que amén es una transliteración, que en realidad es como se dice exactamente en hebreo. Cuando estás diciendo amén, estás literalmente hablando hebreo. Los hebreos lo pronuncian igualito, amén. Y amén vemos en los evangelios que la verdad es una de las palabras preferidas de Jesús. Jesús la usó 99 veces. 99 veces. Pero aquí hay un datito interesante y es lo que estuvimos viendo la semana pasada. No es una palabra extraña para el hebreo. Los rabinos de la época la utilizaban, pero Jesús la utilizaba de un modo un poquito diferente.
Porque amén es como una declaración de afirmación, que lo que acabo de decir es verdad. Y la manera como lo utilizaban los rabinos de esa época es que daban una afirmación, una oración, o sea, daban un discurso y cuando terminaban decían amén, como para afirmar que lo que estoy diciendo es verdad. O de repente lo soltaban en manera de pregunta para que la audiencia respondiera amén, amén. O sea, lo que está diciendo es amén. Pero Jesús lo utilizaba de un modo un poquito diferente y lo vimos en este versículo a su momento. Jesús no lo utilizaba al final de lo que decía, sino al principio. ¿Y por qué hacía eso Jesús? Era literalmente dándonos a conocer que Él no necesitaba afirmarnos que lo que estaba diciendo era verdad, porque ya Él era la verdad. Él lo decía desde el comienzo de su oración para poder decir, espérate, yo no necesito que tú apruebes lo que estoy a punto de decir, porque lo que estoy diciendo en este momento es una verdad eterna. Es verdad porque yo soy verdad, yo soy el amén. Y como te mencionaba, Jesús usa esta palabra 99 veces en los evangelios. Ahora, dos razones que podemos apuntar, las cuales Jesús utilizaba la palabra amén al inicio de una frase o una oración, es porque lo que estaba a punto de decir era importante y era una verdad eterna. Lo hemos visto vez tras vez tras vez. El único tema es que en los evangelios solemos ver esta palabra traducida. La vemos como de verdad les digo, ciertamente, verdaderamente, les digo la verdad. Lo cual a mi parecer le quita pues como que un poquito la esencia, porque qué maravilloso hubiera sido leer los evangelios y que viéramos la palabra amén por todas partes. Fuese algo bien curioso, ¿verdad que sí? A mí me hubiera encantado, pero bueno, se traduce esto para seguir dando el contexto a lo que se está hablando, ya que bueno, quienes lo leemos en español no leemos hebreo. Así que, pero otra razón por la cual Jesús iniciaba sus declaraciones con la palabra amén es porque estaba a punto de soltar una verdad incómoda. Algo que lo más seguro iba a rayar el disco, a sacarnos de onda. Está a punto de contarnos una verdad incómoda. Y esto lo vemos vez tras vez en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el evangelio de Juan, que es el que acabamos de leer hace un momento, Juan, el discípulo amado, el consentidito pues, si te das cuenta, lo hace un poquito diferente también. En el evangelio de Juan vamos a ver algo interesante, porque en el evangelio de Juan te encontrarás que de las 99 veces que Jesús utiliza la palabra amén, 50 están en el evangelio de Juan. Qué loco, ¿verdad? 50 están en el evangelio de Juan. Y no solo eso, sino que los 50 amenes que pronuncia Jesús en el evangelio de Juan están distribuidos en solamente 25 versículos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pronunciaba 2 veces. ¿Y qué tiene eso de extraño, pastor? ¿Qué tiene eso de importante? En la tradición judía, cuando tú decías algo 2 veces, le estabas dando el doble de importancia. No era que eras tartamudo ni que se te arrolló el disco. Es que le estás dando el doble de peso, el doble de importancia a lo que estás diciendo. Así que en el evangelio de Juan podemos ver amén repetido 2 veces. Y aquí está el ejemplo, Juan 8:34, que dice así: Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso es que el día de hoy verás de que no estoy usando Nueva Traducción Viviente ni la NBI, estoy utilizando el Reina Valera, porque aquí sí vas a ver el ejemplo clarito de la palabra amén repetida 2 veces. De cierto les digo. Ahora, ¿qué no quiere decir Jesús con esto? Y es la frase que te dije al comienzo, traducido a nuestro lenguaje actual. Aquí lo que está queriéndonos decir Jesús es que no existe peor mentira que la que nos contamos a nosotros mismos. No existe peor mentira que la que nos contamos a nosotros mismos.
Y es exactamente el primer punto con el que quiero abrir esta mañana. Y es el hecho de que las mentiras que nos contamos es algo de lo que tenemos que tenerle cuidado. Quiero hablarte de eso, de las mentiras que nos contamos. Jesús en este versículo le habla a los líderes religiosos judíos. Le estaba hablando de la libertad que Él tiene para ellos, que Él tiene para la humanidad. Y que Él quería dársela ciertamente, ya que Él es la libertad. Y tal como su Padre tiene el poder y la autoridad para libertar y para dar libertad, y Él hace lo que ve hacer su Padre, Él dice lo que su Padre le dice que haga. Ciertamente Jesús también le está demostrando: yo tengo también la autoridad para hacerles libres, para hacerles verdaderamente libres. En otras palabras, Jesús le quiere decir a través de esto: oye, si quieren experimentar la verdadera libertad, escuchen mis palabras, porque yo hablo lo que habla mi Padre y yo hago lo que hace mi Padre. Dios es quien libera, y como yo vengo de Él, yo los libero. Y la respuesta que dan los líderes religiosos judíos es que le dicen a Jesús: tranquilo, nosotros no necesitamos tu libertad. Nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro tatara, bistátara, requete tatara. Ya nosotros somos libres. Es más, nosotros no hemos sido jamás esclavos de nadie. ¿En serio? Jamás el pueblo de Israel ha sido esclavo de nadie. Y es aquí donde yo les digo, de verdad que nos falta, bueno, aquí me pongo yo de ejemplo, me falta tanto por tener la estatura de Cristo, el varón perfecto. Porque si me hubieran venido con esa, ahí yo les hubiera tirado así la listita, ¿ve? ¡Ra! Hay veces que de verdad admiro mucho a Jesús, porque vemos en ocasiones que Jesús manda callar a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. También voltea mesas, le da latigazos a los cambistas. Pero aquí Jesús bien pudo haberle dado una cachetada de verdad a los religiosos judíos, y es simplemente le soltó, fue una verdad. Pero sabes que yo me quiero sacar la espinita, así que te voy a decir el resumen de la historia de esclavitud de Israel. ¿Están preparados? Bueno, a ver, ustedes son libres, pero fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. El faraón de Egipto, su libertador Moisés. Ustedes son libres, pero ¿y qué de la esclavitud que pasa durante el periodo del libro de los jueces? Moabitas en Jueces capítulo 3, cananeos en Jueces capítulo 4, madianitas en Jueces capítulo 6, filisteos en Jueces 13 y 16. Y ustedes son libres. ¿Y qué tal de la esclavitud y el exilio de Asiria en el 722 a.C.? Israel del norte es conquistado por Asiria. Las 10 tribus del norte caen a mano de los asirios. Segunda de Reyes capítulo 17. Pero ustedes son libres. ¿Y qué de la esclavitud y el exilio a Babilonia? Los reinos del sur de Israel, Judá y Benjamín, de que fueron conquistados por el imperio de Babilonia. ¿Qué es de eso? Eso lo vemos en el libro de Jeremías y Daniel. Y la esclavitud del dominio persa. Israel es conquistado por el imperio persa. Eso lo vemos en el libro de Esdras y Nehemías. Pero ustedes son libres. ¿Y qué es la esclavitud y el dominio griego? En el 332 a.C., la helenización forzada que pasan a través del imperio por Alejandro Magno. Y se me olvida. Estamos en Juan capítulo 8, ¿verdad? En ese momento estaban ellos siendo esclavizados y dominados por Roma, por el imperio romano. ¿Cómo me vas a decir que eres libre? Si Roma controla Judea, si le tienes que pagar impuesto al César, métete la mano en el bolsillo y saca la monedita que tienes ahí. ¿Cuál es la cara que está ahí? La de César. Tienes que pagarle impuesto al César. No son libres, tienen ocupación militar en Jerusalén.
Dicen que nunca han sido esclavos, pero están literalmente bajo el control de la ocupación romana, pagan impuestos al César y no son políticamente libres, no pueden tener rey. Ahí es a donde de repente uno le diría, amiga, date cuenta. ¿Sí o no? Dice, no, nosotros somos libres. ¿Cuál es la moraleja de esto? Nuevamente, no existe peor mentira que la que nos contamos a nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? Yo pienso que hay veces que nos encanta cuando leemos la Biblia pensar de que somos el rey David, de que somos todos estos hombres y mujeres de fe. Pero vez tras vez la Biblia me confronta y me muestra que soy más como el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedía con el pueblo de Israel? Ellos corrían delante de la presencia de Dios, lo adoraban, lo bendecían, Dios los restauraba, los levantaba, pero rápidamente se olvidaban de Dios nuevamente, empezaban a tomar las tradiciones de las naciones a su alrededor, caían en idolatría y volvía el círculo a darse nuevamente. Se acercaban a Dios, Dios los restauraba, se olvidan de que Dios los restauró, caen en idolatría y comienza de nuevo el ciclo. Y es un ciclo de no parar. Eso lo vemos una vez tras vez, tras vez, tras vez en las Escrituras. Por eso es importante aprender de nuestra historia. Por eso, vez tras vez, es importante volver a la cruz. Por eso, vez tras vez, es importante acordarte del momento en el que estás y de dónde Dios te sacó, de dónde vienes, porque Él es quien nos ha hecho verdaderamente libres. No porque Dios nos quiera torturar al estar nosotros recordando de dónde vinimos, sino que Dios nos apunta nuevamente a recordar del sitio donde nos sacó. ¿Para qué? Para que no volvamos atrás. Para que sepamos que lo que vivimos de mano de Él es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida. Atrás no hay nada que te vaya a llenar y que te vaya a hacer verdaderamente libre como lo que estás experimentando hoy en el Señor. Porque quienes no aprenden del pasado ya condenaron su futuro. Te lo repito nuevamente. Quienes no aprenden del pasado ya condenaron su futuro. Es sumamente fácil creernos las mentiras que nos contamos. Por eso existen versículos como el que te voy a leer. Santiago capítulo 1 verso 22 dice así. Dale, tranquilo. Ahí está, perfecto. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Solemos creer que la palabra de Dios es un instrumento afilado. Cuando leemos que dice la Biblia que es como una espada de doble filo. Pero sabes, también la Biblia nos muestra algo interesante. Y me gusta verlo así. No solamente es una espada filosa, sino es una espada pulida y reluciente, como un espejo, donde cuando la sacamos para juzgar y medir una situación, recuerda que te estás también reflejando en ella. Porque eso nos enseña Santiago capítulo 1 verso 22, que dice así: porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira a su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios no es solamente un instrumento afilado, es una hoja pulida y brillante, donde nos vemos reflejados a nosotros mismos. Nos ayuda a darnos cuenta de nuestros puntos ciegos.
Yo no tengo ojos en la nuca. Todos tenemos puntos ciegos. Todos de repente hacemos cosas que pensamos de que, la estamos botando. Que somos así, ¿qué te digo? Como un orador así increíble, como así como un político así, esos que se paran y te están diciendo una sarta de mentiras, pero te lo dicen tan bonito y así como que, wow. Así como nos proyectamos en nuestra mente de que la estamos botando, que somos así, que Elon Musk ahí hablando de que todo el mundo ahí, que wow. Cuando en realidad, si nos viéramos a nosotros mismos, ¿quiénes han visto la serie esa de que The Office? Ajá, que somos más como el protagonista ese, como este Michael Scott ahí, que pensamos que la estamos botando, que somos que súper, pero damos más bien risa. Da cringe, como dicen los chavos. La palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta de nuestros puntos ciegos y de cuando necesitamos la misericordia y la verdad de Dios para no engañarnos a nosotros mismos y caer en aquel pecado que jamás vimos venir. Por eso, como les decía, no existe peor mentira que la que nos creemos, que la que nos contamos a nosotros mismos. Y no existe peor mentira que la que nos cuenta el pecado. Y ese es el segundo punto que te quiero hablar esta mañana, el pecado que repetimos. Quiero darte un poquito de contexto a este punto porque el pecado es eso que se asienta en nuestras vidas a través de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. El pecado nubla nuestra capacidad de darnos cuenta de nuestras propias mentiras. En otras palabras, el pecado te hace tonto. Como para no usar la palabra que comienza con E. Bueno, alguien la dijo aquí. Esa era otra, esa comienza con A, pero bueno. Pero ustedes me entendieron, ¿no? Ahora oramos por la hermana al final. No sé por qué. No, mentira. El pecado nubla nuestra capacidad de darnos cuenta de nuestras propias mentiras. Y hay a veces mentiras que nos creemos tan fácil. No mentiras que nos dicen otros, sino que incluso nosotros mismos las decimos. Ay, esto es algo de una sola vez. No repito, nada más algo una vez para probarlo, pues. Para quitarme la curiosidad. Mentira. O de repente, no, pastor, pero yo tengo control de esto. Yo puedo parar cuando yo quiera. Mentira. O que tú digas, no, yo tengo el control. Yo tengo el control, yo no voy a caer. No tienes ni el control remoto, lo tienes ahí. Mentira. O la clásica, sabré cuándo detenerme. El que tiene oídos para oír, que oiga. Son las mentiras que a veces nos contamos. La finalidad del pecado no es solamente hacernos tontos, sino que esclavizarnos en esa tontería. Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15 dice así: pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da luz al pecado. El pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. El pecado no se sacia y no finaliza y no se alegra solamente con hacernos tontos, sino que también busca esclavizarnos. Y no solamente esclavizarnos, sino que llevarnos a la muerte. La esclavitud solamente es una manera de retenernos, es una táctica de tenernos allí. Porque sabes, el pecado jamás
jamás, no importa las veces que tú digas de que no, que yo tengo la capacidad, el control mental, la fuerza de voluntad. Pastor, usted no tiene idea la cantidad de cosas que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. ¿Qué va? El pecado jamás es algo de una sola vez. Jamás. Jamás. Juan 8:34. Te lo vuelvo a leer. Jesús respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que practica el pecado, que practica el pecado. Esa palabra es un poquito curiosa, porque si te pones a pensar, practicar lo asociamos con hacer. Aquel que practica esto es aquel que hace esto. Pero practicar también, ¿qué es? Es el repetir y repetir y repetir. Es a lo que nos referimos cuando decimos estamos practicando para un partido, qué sé yo. Ahí tan futbolista que soy yo, pero bueno. Es practicar. Porque el pecado nunca es algo de una sola vez. No sé, pero cuando estaba estudiando esto me acordé de una propaganda y no sé si cómo se me hacía un cortocircuito en mi cabeza, pero no había una propaganda que era como de unas papas fritas o algo así, de que la gente, de que el eslogan es de que no te puedes comer solo una. Bueno, así es el pecado. No te puedes comer solo una. La práctica del pecado, el pecado se vuelve algo cotidiano. Es esa pequeña cosa que por hacerlo una vez tras vez se vuelve en algo cotidiano. Que al inicio no parece la gran cosa, pero por repetir una y otra se vuelve ¿qué? Una práctica. Hay una frase muy real de un escritor estadounidense llamado Ralph Waldo Emerson que decía así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Las pequeñas cosas de todos los días se vuelven hábitos que transforman nuestro destino. Hay un ejemplo muy interesante. Rabinos en la antigüedad, cuando le enseñaban a sus discípulos el peligro de la práctica del pecado, lo comparaban de esta manera. Esto no lo tenía programado. Ven aquí conmigo un momentito, Jadiel. Ahorita es el devocional, así que ahorita estás con tu camisa así bien chaneado, así que no te da pena. Ven acá. Si de repente Jadiel está aquí, así como le enseñaban los rabinos en la antigüedad a sus discípulos sobre el pecado. Y le decían, a ver, si ahorita viene una araña y te envuelve una sola vez una telaraña, ¿te puedes zafar? Sí. Y si viene y te envuelve 3 veces más, ¿te puedes zafar? Ahora, si es algo de que pasa cada día de los años que tienes de vida y te envuelve una vez más por día y una vez más por día y han pasado... ¿Alguien tiene calculadora y multiplíqueme 40 por 365? No importa, vamos a redondear. ¿Cuánto da? ¿40 por 365? Ok, si viene una araña y te envuelve 14.600 veces, ¿te puedes zafar? Ahí está. Ya. Ese es el principio. Al principio parece de que es algo de lo que fácilmente te puedes zafar. Pero si te quedas ahí y sigues envolviéndote y pasan los años, se ve una atadura tan fuerte que parecieran cuerdas de acero de las cuales no te puedes zafar. Esas son las telarañas de la mentira de Satanás que se vuelven fuertes sogas imposibles de romper.
¿Qué mentira tenía atado a estos líderes judíos, los cuales Jesús quería hacer libres? La gran mentira que se creyeron estos líderes judíos era que no necesitaban ser perdonados. Eso de ser perdonados, ¿para qué? No, sí, yo no he hecho nada malo, yo estoy bien. Te hago una pregunta. ¿Dios puede perdonar cualquier pecado? Hay uno que no. Uy, ya me van a sacar en internet. Dice, mira aquí, yo sabía que esta iglesia era hereje. ¿Ves? Aquí. No. Hay un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Sabes cuál es? Hay un pecado que Dios no puede perdonar, y es el pecado que Dios no puede perdonar es aquel que creemos que no necesita de su perdón. Dios no puede perdonar aquello que tú no estás dispuesto a rendir delante de Él. Porque claro que Él puede perdonar, pero si no queremos ser perdonados, ¿qué va a perdonar? Dios no puede salvar al que no quiere ser salvado. Lo repito nuevamente, Dios no puede salvar al que no quiere ser salvado. El mejor ejemplo de esto es, digamos, de que eres un salvavidas y tienes una persona que se está ahogando en el centro de la piscina. Y tú estás viendo que ya lleva como 3 litros de agua tragando y está. Y de repente tú vienes ahí, te voy a sacar. Y dice, tranquilo, estoy aquí pasándola bien. ¿Entendemos lo ridículo que es eso? Jesús fue sumamente claro con estos líderes judíos porque ellos no creían necesitar la libertad que Él quería darles. Ellos creían que eran tan buenos, tan justos, tan rectos, de que mínimo Dios en el cielo bajaba y los miraba y decía, ay, Dios mío, me siento tan honrado de que ustedes me adoren. ¿Entendemos lo ridículo que es eso? Y me encanta ese momento de amén de Jesús. Pero hay otro momento de amén de Jesús en una parábola muy corta de que nos habla exactamente de eso. Mateo 21, del 28 al 32, que dice así. Ay, ya, espérate, sí, ya estamos bien. Te me adelantaste, está bien, buenísimo. Sí, no, pero lo hiciste bien, tranquila. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. El siguiente. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, los líderes religiosos judíos, bueno, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no lo resalté, pero ese es amén. De cierto les digo, que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron después, no cambiaron de parecer para creerle. Jesús en esta parábola estaba tratando de exponer el hecho que los líderes eran pura palabra y nada de acciones. Decían ser los más justos, pero no accionaban ante ello. Mientras que esos mismos líderes solían mirar con desprecio, venían a los pies de Jesús a escuchar sus palabras, a rendir sus vidas, a recibir el perdón que Él daba. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría eso? Porque eran personas que reconocían su condición y su necesidad de un Salvador. En otras palabras, es más fácil que Dios salve a alguien que reconoce el pecado con el que está batallando que aquel que no tiene la capacidad de reconocer el pecado con el que convive. Jesús esperaba que estos líderes religiosos reconocieran su necesidad de ser salvos,
pero ellos aseguraban que no había tal necesidad, que ellos estaban bien como estaban. Ellos eran hijos de Abraham. Y ahí viene entonces nuestro tercer y final punto, y es la paternidad que buscamos. No sabemos con detalle porque estos líderes judíos le sacan en cara a Jesús el hecho de que ellos podían trazar su linaje a generaciones, generaciones, generaciones y ¡pup! Ahí yo vengo de Abraham. A lo mejor era en sentido de burla, porque recordemos que el padre que tuvo Jesús en la tierra no era su padre biológico. Jesús nace de un milagro de Padre Celestial, el Espíritu Santo posando en María. Así que a lo mejor estos líderes religiosos, y aquí estoy haciendo conjeturas muy grandes, esto no sale en la Biblia, pero me gusta a veces pues hacer como The Chosen, ahí como que examinar la historia. A lo mejor estos líderes judíos se sentían tan orgullosos del hecho de que yo sí sé quién es mi papá, como los niños en el jardín de infancia. Tú no sabes quién es mi papá. ¿Sí o no? Y es aquí donde Jesús hace algo maravilloso, porque en vez de decirles, yo sí sé quién es mi papá es el Big Boss. Les enseño una lección valiosa a estos. Y es que la salvación no viene por herencia. La salvación no se hereda. I'm sorry. No porque mi tatara era misionero en la selva del Amazonas y llevó el evangelio a los pueblos originarios, a los caníbales. O sea, no por eso quiere decir que yo sea salvo. Porque Dios nunca ha tenido nietos, solo ha tenido hijos. En la Biblia jamás verás que se nos llama nietos de Dios, sino hijos. Amén. Porque la salvación no se hereda. No se hereda. Mateo 3:9 dice así: Y no piensen decir dentro de ustedes, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que aún estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. No eres un seguidor de Jesús solamente por haber visitado alguna vez una iglesia o hacer alguna vez una oración. No. Lo siento, es una verdad dura, pero si vamos a comenzar 2026 con buen pie, es importante que nuestros ojos sean abiertos a las mentiras que nos hemos creído. Eres seguidor de Jesús si has dejado que la verdad te confronte y te transforme. Porque solo la verdad nos hará libres. Vemos más adelante entonces en Juan 8 que Jesús finalmente confronta de manera directa a estos líderes religiosos y descubre quién es verdaderamente el padre de ellos. Juan 8, 43-44 dice así: ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si seguimos leyendo el capítulo 8 de Juan, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, porque al final, justo al final del capítulo 8, los temas se estaban caldeando tanto con estos líderes religiosos que ¿qué es lo que intentan? Exactamente hacer lo que dice esta palabra: matar. Porque al final del capítulo 8 vemos de que se arman de piedras y buscan apedrear a Jesús. Así que no se equivocó con lo que decía.
La realidad del engaño de estos era pensar de que por creer ya eran libres. Pero no hace falta solamente fe. Uy, pastor, ¿qué usted está hablando? Otra herejía más me soltó hoy en la mañana. Espérense, es que no pueden cortar nada más el clip ahí de TikTok. Escuchen, no hace falta solamente creer para ser libres, sino en quién estás creyendo. Porque la fe no es lo que nos hace libres, sino la fe colocada en la persona correcta, en Cristo Jesús. Porque eres la verdad y la verdad nos hará. Ya estamos cerrando. Con esto quiero decir de que, bueno, sabes, tenemos un concepto un poquito extraño de libertad en nuestra cultura de hoy en día. Porque solemos pensar de que libertad es simplemente tener la posibilidad de hacer lo que nos dé la gana. Es lo que asociamos con libertad. No sé si por el tema de que somos naciones que en su inicio estuvieron bajo el yugo de un reinado, de una dictadura, y somos el resultado pues de movimientos de liberación y de independencia. Eso es algo que tenemos en nuestra sangre y pensamos que libertad es eso, es tener la posibilidad de hacer lo que me dé total y completamente la regalada gana. Quiero darte un pequeño ejemplo. Esto lo hablé el miércoles porque ya venía días armando este mensaje y sé que se me salió, pero se los tenía que comentar. Pero lo que no estuvieron aquí presente el miércoles y se lo perdieron, porque vuelvo y les repito, los miércoles de estudio bíblico es la oportunidad para profundizar en la palabra de Dios, para no quedarse solo en la orillita. Yo no sé tú, pero yo cuando voy a la playa o voy a algún sitio, si solamente te quedaste en la orillita, no tuviste la experiencia completa. ¿Quiénes son esos de que cuando van a la playa es que no, hay que meterse en la playa porque el agua salada es buena así para la nariz y esas cosas? Y si no mojaste los pies, no te sientes que fuiste a la playa. ¿Amén? Bueno, así mismo es con nuestra preparación, con nuestra relación con Dios. Ahora ya viene el ejemplo, estoy redundando mucho. ¿Cuántos en algún momento de su vida han comprado un carro a través de un préstamo bancario? O el que estés manejando ahorita, si lo tienes y el dueño del carro es del banco. Te vas a relacionar fácilmente con esto entonces. Mes tras mes estás pendiente de poder tener en la cuenta donde se te debita la cantidad que se tiene que debitar el préstamo. Y estás ahí pendiente de eso. Oye, hay que pagar el carro, hay que pagar el carro, hay que pagar el carro este mes. Y tienes esa presión, ese tema de que, oye, hay que pagar el carro este mes, hay que pagar el carro este mes. Y te hago una pregunta, ¿eso cómo te hace sentir? Atado, ¿verdad? Pero si tienes el carro y lo puedes manejar donde te dé la gana, tienes toda la libertad para manejar el carro hasta donde te dé la gana. Pero pastor, pero tengo la deuda, ¿verdad? Ahora, y si de repente te toca la puerta un buen día un sujeto y te dice, aquí tienes, pago tu deuda, ¿cómo te sentirías? Libre, ¿verdad? Libre. Eso es libertad. Libertad no es tener la capacidad de hacer lo que me dé la gana. Libertad es la capacidad de saber de que no le debes nada a nadie. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Verdadera libertad
es responder al llamado de Jesús y poner tu fe en Él. Es entregar tu vida a aquel que te da la vida. Porque eso es lo único que produce vida, dar nuestra vida al que da vida. Es ser libre de cualquier atadura. Porque te has hecho esclavo del amor de Dios y no del pecado. Y es por la acción sobrenatural del Espíritu Santo que experimentamos eso. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestra vida. En la Biblia lo conocemos como el Consolador, aquel que también nos da convicción de lo que estamos haciendo, convicción de pecado. Pero ¿sabes qué? También convicción de justicia. Pero ¿sabes? Una de las que más me encanta, funciones del Espíritu Santo, es que nos da la convicción de ser hijos de Dios. Y es algo que no solemos examinar detenidamente. Porque pensamos que solamente la función es darnos convicción de pecado, de justicia y el Consolador. Pero no, el Espíritu Santo también te da convicción de lo que realmente debes ser, por lo que fuiste diseñado. Y lo vemos, Romanos capítulo 8, 16, 17, dice así: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Creo que era Romanos 8, 16, 17, exactamente. Ahora sí. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las letras rojas de hoy nos apuntan a tres cosas importantes. Número uno, cuidado con las mentiras que nos contamos. No hay peor mentira que las que nos solemos contar. Segundo, cuidado con el pecado que repetimos. Dios no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y número 3, sus letras rojas nos conectan con la paternidad que tanto anhelamos. Porque Dios nunca ha tenido nietos, solo ha tenido hijos. Hay un dato curioso en este versículo y con esto ya estoy terminando. Ya lo he dicho 3 veces, pastor, pero bueno. Con esto ya estoy terminando. En el griego original que fue escrita la carta a los romanos, hay algo curioso en estos versos, porque cuando se refieren a nosotros como hijos, la palabra hijos no la usa de una manera neutra, sino que está hablando específicamente de hijos varones. Ay, pastor, pero eso suena feo porque quiere decir de que esto no incluye también a las mujeres. ¿La Biblia es machista? No, espérense. Contexto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Recordemos que esto está escrito en medio de una cultura y un contexto judea y romana. ¿Y qué pasaba con la cultura judía y romana? Una de las oraciones que hacen los judíos, hombres, quiero que sepas, en la mañana, y puedes investigarte esto perfectamente, es que una de las cosas por las que agradecen a Dios los hombres es por no ser mujer. Pero ya les explicaré por qué. Porque solamente en esta cultura judía y romana era el hijo varón quien recibía herencia. Así que, chicas, les conviene este versículo. Porque este versículo nos está diciendo que no importa si eres judío, gentil o advenedizo, hombre o mujer, lo importante es que eres llamado heredero. Heredero. Porque herencia en este contexto no es solamente de lo terrenal, sino que estamos hablando de herencia espiritual. Tener todos los beneficios de Dios, su herencia espiritual. ¿Pero qué? Acá los líderes judíos que estaban enfocándose era simplemente en los beneficios materiales. ¿Y a qué nos recuerda esto? Vivimos en una sociedad, lamentablemente,
que tiene un corazón de orfandad. Un corazón de orfandad. Que nos ha hecho creer la gran mentira de que podemos ser espirituales, pero no religiosos. Vez tras vez me he topado con eso. Ay, pastor, a mí me encanta leer la Biblia, tener mi tiempo de oración con Dios, pero eso está yendo a la iglesia y esas cosas. Yo se lo dejo a la gente que sí le gusta eso. Yo soy espiritual. Noticia, no podemos tener los beneficios de Dios sin tomar la decisión de someternos a su señorío. Si solamente buscas sentirte bien, encender ahí tu incienso y prender tus cristales, no se trata de eso. El ser hijo heredero no es solamente recibir bienes, sino recibir autoridad de parte de tu Padre. No vuelvas a verte como Satanás quiere que te veas. 2026 es un año para entender cómo Dios te ve y cómo Dios te quiere ver. Como hijo, como heredero de su promesa, porque Cristo no murió en la cruz del Calvario para que estemos simplemente jugando con nuestra vida y nuestra salvación. Él murió para darte libertad y para que seas verdaderamente libre.